de senos y algunas venas, y dar la parte de hipófisis, por ahí también como áreas particulares de prestar atención. No es que esos temas no, por eso no son por ahí tan grandes, pero son por ahí importantes y bueno, merecen ahí un toquecito. De la órbita, ya bueno, más o menos vienen viendo de la parte de la cabeza ósea, ya saben de digamos, qué compone esto. La idea es ahora un poco ver los componentes internos, o sea, el contenido de la órbita, los límites, ya más o menos lo saben, siempre conviene repasarlos. La órbita involucra varias patologías, en general como en cualquier área, ¿no? Intrínsecas, o sea, propiamente de estructuras que viven ahí, o lo que tiene también particular, como en realidad todas las regiones de la cara, son los traumatismos, ¿no? O sea, así como los huesos de la cara en general, eh, la órbita con el, digamos, el continente óseo también está involucrado, obviamente, en las lesiones propias de los órganos. El ojo es un órgano fundamental, no es un órgano de los sentidos, y una lesión ocular es algo que se considera grave. Entonces, más allá de, bueno, cualquier duda que surja, pero saltamos un poco por alto el tema del continente, o sea, de lo que es los límites óseos. Lo que a mí me gusta siempre remarcar es un poco la visión esquemática de cómo nosotros valoramos lo que está pasando en la órbita. Vamos a hacer una gran distinción en el sentido de que hacemos como una división, a ver si se nota ahí. Vamos a hacerlo así, como si fuera un cono, ¿no? O sea, tenemos como un heladito invertido ahí. Se cerró la pucha. Bueno, lo vamos a agregar acá. Para que por ahí se note mejor. Es como una especie de cono, ¿no? Incrustado dentro de el continente óseo, o sea, los límites óseos, cuya raíz va a ser como el nervio óptico, ¿no? Y los músculos que se están insertando en el anillo de Zinc. Pero entre todos esos músculos va a haber como una aponeurosis que se va a ir comunicando entre sí, y a su vez una pequeña membrana que se llama cápsula de Tenon, es como una cápsula que lo hace, es básicamente aislar al contenido del ojo de la periferia, que es básicamente grasa. Más allá que adentro haya grasa también. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué apunto con esto? Es que hacemos una diferenciación anatómica dentro de la órbita, lo que es el contenido intra o extraconal, ¿sí? Lo que está dentro del cono y lo que está fuera del cono. Porque eso es un límite anatómico, más allá digamos, de que por ahí no se distinga exactamente, es como un espacio virtual, pero sí que nos va a distinguir cuando las alteraciones, nosotros distinguimos alteraciones intra o extraconales que me van a generar diferente sintomatología y también diferente pronóstico. Es como una especie de membrana que protege. Entonces siempre lo tenemos que, básicamente es la distribución de los músculos, esperen que hice, de la órbita, ¿sí? En la órbita obviamente vamos a tener el órgano del sentido del... Uy, acabo de tirar el mate, perdón. El órgano del sentido de la vista, y vamos a tener como principal órgano el ojo, ¿sí? Las estructuras que acompañan al ojo, que tienen que ver con el nervio óptico principalmente, los músculos extrínsecos del ojo, después la anatomía propia del ojo, que acá podemos ver algunas cosas, por ahí no hay tanto detalle, algunas cosas les voy a mostrar, y después principalmente está la glándula lacrimal hacia lateral, que también es un aspecto que vamos a tener en cuenta. A la órbita la podemos estudiar, como siempre, por diferentes métodos. Desde el punto de vista de la placa simple, eso no sé si tengo acá. Vamos a cargar una, a ver. Teníamos...
material no, pero esto es todo macizo. ¿Dónde está? En la clase. Vamos con esto. Bueno, si bien esta no es estrictamente de órbita, pero dentro de la placa simple vamos a analizar el continente, ¿sí? Lo óseo. Y lo óseo no es que solamente analizamos los contornos del hueso, que esté sano desde el punto de vista que no haya fracturas, etcétera, sino que también analizamos los huecos, la hendidura esfenoidal, ¿sí? En el fondo, los agujeros que se ven de los nervios, porque todas esas cambios en la morfología, o por ejemplo en el aumento de tamaño de esos agujeros, me pueden estar mostrando alteraciones que estén pasando, por ejemplo, nervios que estén pasando por ahí, que tengan algún tipo de tumor y que de crecimiento lento van a ir expandiendo esos agujeros. Entonces la información básicamente que uno busca en una placa simple es eso, ¿no? Los contornos óseos, que como siempre es limitado la información que nos da. Lo más uno de los estudios más ricos o más que nos da más información va a ser la tomografía, porque acá pasa algo parecido con otras regiones también, ¿no? ¿Se acuerdan la diferenciación de las densidades? Acá vamos a tener grasa tanto intra como extraconal, ¿sí? Ven que acá les mostraba, esto sería la grasa que está dentro del cono y esto la extra del cono. Esto me da planos de clivaje para diferenciar las estructuras más densas, en este caso la parte muscular y nerviosa, que tiene una densidad similar, pero pueden ser distinguibles. Entonces la tomografía me sirve para eso. La resonancia también, sí, la resonancia es muy útil también. General se utiliza para algunas cosas en particular, puede ver mejor un poquito el ojo, puede ver mejor las estructuras nerviosas, es muy útil, por ejemplo, para ver cuando hay inflamación del nervio óptico, lesiones del nervio óptico, o tumores, etcétera, más que la tomografía. Pero lo cierto es que en general la patología, la forma de encarar habitualmente las alteraciones en la órbita suele empezarse con una tomografía. Y es bastante, como les decía, da bastante información. Como todo estudio tomográfico, en general se va a estudiar en dos planos, o la tomografía nos permite estudiarlo en dos planos. En realidad en los tres planos, ¿no? Pero los más utilizados son el axial y el coronal. El sagital también lo podemos hacer, pero pues vamos a ver que podemos hacer sagitales oblicuos, que no son estrictamente sagitales, para entrar en el eje propio de la órbita. Vamos a ir analizando. Acá tienen cortes e idillas de coronales, ¿sí? Y están viendo desde más posterior hacia más anterior, y están viendo cómo ese cono se empieza a abrir, ¿no? Desde lo que sería el vértice, en la medida que voy hacia más anterior, se empieza a abrir. Y acá por ahí se nota mejor lo que les decía, ven esos grupos musculares que se van separando, se van abriendo como pétalos de una flor, si quieren, en el centro del nervio óptico, hasta que llega al globo ocular y se van insertando esos nervios. Y acá, si uno dibuja, a veces incluso se ve esa pequeña linita densa que divide al área intra de extraconal. Acá seguramente por cómo está si uno por ahí ventanea mejor se puede llegar a ver, pero uno puede ver esa diferenciación entre lo que es la grasa extraconal de intraconal. Y eso es, como les decía, un marcador que usamos mucho. Acá ven, se ve, por ejemplo. Incluso acá, como uno presta atención a veces, aparecen músculos accesorios, ¿sí? Por ejemplo, en esta misma membrana, por ahí aparece un engrosamiento más que tiene fibras musculares, o acá también, que están descritos en varios artículos, hablan de músculos nuevos, etcétera, que en realidad son variantes, ¿sí? de la ubicación, porque básicamente son esta aponeurosis de cada uno de estos músculos que se continúa con la otra y hace la división. Ahora vamos a ir específicamente un poco más. Más allá de eso, esto bueno, es lo principal que vamos a encontrar en la órbita, los músculos, y después algunos vasitos y nervios que ustedes ya conocen, ramas del trigémino, la arteria venoftálmica, y ahí vamos a ir mostrando algunos detalles.
Lo más fácil de identificar siempre es el nervio óptico que está central. En tomografía se va a ver básicamente de una densidad intermedia homogénea, ¿sí? Y a veces puede variar un poco el recorrido, la ubicación, de acuerdo a cómo está la vista de la persona. ¿Ven? Por ejemplo, este paciente está mirando hacia sus pies prácticamente, o tiene una cierta inclinación hacia sus pies, porque podemos identificar el cristalino. En el cristalino, como ustedes saben, es básicamente una estructura muy prolija de tejido conectivo, o sea, es un tejido conectivo ordenado, casi perfecto para que justamente tenga transparencia. Entonces, como todo tejido conectivo, es de alguna manera más denso que el agua, ¿sí? ¿Se acuerdan los tendones, por ejemplo? Es una estructura más densa que los músculos y que el agua. Entonces, ese tejido conectivo bien apretado, bien más allá de que sea transparente, nosotros lo vamos a ver que es más denso que el agua que está componiendo al interior del ojo, que es esa gelatina acuosa, ¿no?, que tiene el ojo adentro. El contorno del ojo, la esclerótica y las paredes de la retina, etcétera, se va a ver también más denso. Entonces, el cristalino lo podemos ver. Es un detalle por ahí importante también, porque imagínense en un traumatismo, si eso no está donde tiene que estar, si está flotando por otro lugar, está hablando de un desprendimiento de cristalino, ¿no? Más allá de la evaluación, que obviamente clínica, que ese paciente seguramente perdió la visión, uno está atento a la descripción de eso. Pero bueno, acá, esto simplemente para que vean de que yo puedo ver más o menos dónde está orientando el ojo el paciente, no cambia mucho, pero para tener en relación a la posición del nervio óptico, que a veces está un poquito más allá, un poquito más acá, etc. Entonces, en el centro del nervio óptico, en general no contacta con nada. ¿Ven? Tenemos un buen plano de clivaje con la grasa, y eso es importante porque cualquier cosa que esté contactando con el nervio óptico, más allá del vértice, tenemos que pensar en algo que está fuera del lugar, que no debería estar. Imagínense acá un aneurisma de una de estas arterias que se agranda, acá está tocando el nervio, o imagínense una vena dilatada porque se trombosó, etcétera. Nosotros ahí lo vamos a detectar porque ese nervio no está solo. Ese nervio está rodeado, como les decía, por los músculos del ojo, que bueno, eso, no sé, parece medio redundante, pero ya los conocen. ¿Cuáles son? Es una pausa para tomar un mate. Hay rectos y oblicuos. De los rectos tenemos medial, lateral, superior e inferior, y oblicuo superior y oblicuo inferior. Bien, perfecto. Eso está ideal. Y ahora me vas a decir cuál. Entonces, si yo te marco Puede ser oblicuo superior o recto superior. recto superior, muy bien. Inferior, Este medial, y lateral. Bien, eso es fácil. Es como una cruz, perfecto. Pequeños detalles a tener en cuenta. Si vos te fijas, este es uno bastante gordito. Acá, de acuerdo al plano, se puede ver más flaquito. Recuerden que, claro, este está viniendo prácticamente de frente y este está viniendo más oblicuo. Esperen que no me pasa esto. Este se está abriendo, ¿no? Sí. A ver, yo lo vamos a poner por ahí acá. ¿Ven? Ven que cuando yo un corte coronal, este está prácticamente de frente. En cambio, voy yendo desde medial a lateral, se está abriendo. Entonces eso va a hacer que se vean diferentes en general. Eso por un lado. Bien. Entonces ahí tenés muy bien el lateral, el medial, el lateral, el inferior como corresponde, el superior. Con el superior, ¿qué tenés que estar atento con el superior? De no confundirte qué. Con el oblicuo superior. Bueno, el oblicuo en general, por suerte no confunde tanto porque sale entre los dos, entre el medial y lateral, y se va hacia la parte bien medial. Por ahí está el oblicuo, ¿ven? Es esa mancha que está ahí. El oblicuo viene, llega a la polea y ahí cruza, ¿ven? Va desde el hueso y va hacia el ojo, hacia la parte superior y posterior va el oblicuo ahí. Entonces el oblicuo en general está bien, es el que tenemos que, o sea, partimos de la base. Los cuatro rectos, fácil, porque arriba, abajo, derecha, izquierda. El oblicuo
es uno que no lleva esa regla, entonces estamos atentos, pero no es tan difícil. ¿Pero qué otro músculo está pegadito al recto superior? El elevador del párpado. El elevador del párpado, ese lo tenemos que tener en cuenta, muchas veces nos olvidamos. Entonces, si ustedes se fijan con atención, ven que viene este músculo y ahí hay como una muesquita de grasita, ¿la ven? Y si uno sigue con ganas, hay como una linita muy negrita en el centro, como un pincel muy finito. Ese es un pequeño plano de clivaje, ahí se nota más entre los dos músculos. ¿Ven cómo se están separando ahí? ¿Ven cómo se separa? Entonces ahí sigue el elevador del párpado más superior y el recto superior se va hacia el ojo. El otro no. Este se pega al ojo y el otro no. Entonces, obviamente que de acuerdo en qué plano estamos y cómo da el corte, ahí no se puede diferenciar casi. De este lado, miren, es muy difícil de diferenciarlo. Ahí aparece una línea, ¿ven? Acá se nota más, pero siempre tengan en cuenta que si no lo pueden diferenciar, sepan que están los dos pegaditos, ¿sí? Entonces, como primer detalle a tener en cuenta cuando uno analiza estas, de que más allá que uno hace pim, pum, pum, pum rápido, acá está junto al elevador del párpado. Cuando hagamos cortes sagitales o parasagitales o oblicuos, los vamos a notar mejor. Entonces, ya identificamos a los rectos, identificamos al oblicuo. Ven que les decía, el oblicuo atrás es muy difícil, pero siempre se ubica entre los dos rectos estos, y ahí va, en la parte medial, se pega a la polea acá, y ahí se orienta hacia lateral, ¿no? Se despega de la polea y va a buscar el ojo. El oblicuo menor, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿En qué parte de la órbita? ¿Más posterior o más anterior? Más anterior. Más anterior, muy bien. Entonces acá cuando vemos esta flor o estos pétalos, lo como quieran, no lo vamos a identificar. Tenemos que ir prácticamente a ver el globo ocular. Cuando vemos el globo ocular, vamos a ver ahí que sale, ¿ven? Estas fibritas más densas. Ojo que esto es parte de la cápsula. Ahí estas fibritas más densas que van ahí a la base. Este es el oblicuo menor, ¿sí? Lo vamos a ver cuando vemos órbita. Eso en los cortes estos coronales, ¿sí? Ahí vemos el oblicuo mayor que pega la vuelta en la polea y el oblicuo menor a nivel inferior, ¿sí? En el borde inferinterno de la órbita. Ahí están los dos oblicuos. Si yo sigo hacia adelante, ya se acaba el ojo y aparece el párpado. Que eso es otra diferenciación, ahora vamos a nombrar, que es difícil a veces de identificar, ¿no? Acá donde por ahí no vemos muy bien es la glándula lacrimal, que la solemos ver en el extremo superoexterno de la órbita, como un área densa, como un nodulito denso. Este está bastante, se nota poco, ahora vamos a ver otros, que sería esto que está acá. Este engrosamiento que se ve acá, está tan unido, o sea, o tan pegado, recuerden que tiene como dos partes que envuelve, entonces no tenemos plano de clivaje para diferenciarlo, pero la topografía está, nosotros lo analizamos para ver que esto no sea grande, por ejemplo, por alguna alteración. Bien, después vamos a ver algunos vasitos acá, son ramas de los vasos de la órbita. ¿Cuáles son los dos vasos más importantes que vamos a encontrar acá? ¿Saben? Oftálmica puede ser una. Claro, la arteria y la vena oftálmica, es lo más importante. La arteria y la vena oftálmica, ahora, vamos a ver yo armé justo un esquemita acá. Acá tienen como un esquemita, ¿no? Donde entra la arteria oftálmica, por el lado lateral del nervio óptico, da ramas, ven sus diferentes ramas, hace como un cruce del nervio óptico hacia las ramas más mediales, y la vena hace lo mismo. La diferencia es que la arteria, en general las arterias siempre son más chiquititas que las venas, y son más difíciles de identificar en estos estudios. La vena es más fácil, tiene un trayecto más rectilíneo, ¿sí? O mejor dicho, más uniforme. La arteria suele ser más tortuosa, entonces es más fácil agarrar la vena en su trayecto. Y la vena tiene una ubicación característica de esto, que ven que hace como una sinuosidad bastante tenue, que algunos lo describen como un palo de hockey. El palo de hockey
¿vieron ese palo de hockey sobre hielo, ¿no? Que es así como más elongado, ¿no? El de césped. Entonces el palo de hockey que lo llaman es la vena oftálmica, que es más fácil de identificar, y la otra que cruza suele ser la arteria. Si nosotros vamos acá, por ejemplo, acá vamos a ver, ven vasitos, acá tienen un vasito que se está cruzando, y acá tienen otro vasito, esperen que... Acá tienen un vasito que está cruzando, ven, de lateral a medial. Y este otro que se está cruzando acá. Este se cruza como más abrupto, y este seguramente es la vena, este seguramente es la arteria. Ahora vamos a ver, eso se ve mejor en los axiales. Ya vamos metiendo, vamos a volver a la reso. Si nosotros analizamos en los cortes axiales, acá donde tenemos que estar bien atentos en dónde estamos. Una cosa es que nosotros veamos el corte que es bastante por el plano medial del ojo, ¿no? De la órbita, donde tenemos bien los dos planos musculares designados, que cuáles van a ser. ¿Este cuál es? Recto medial, El recto medial recto lateral. y el recto lateral. Este sería como el corte típico, fácil, nos ubicamos. Pero recuerden que cuando yo me vaya para arriba o para abajo, o vaya superior hacia inferior, los rectos van a venir en forma oblicua, entonces nunca, es muy difícil que los veamos enteros. Acá prácticamente vemos desde su inserción en el anillo hasta su inserción en el globo ocular, prácticamente, ¿no? La medida que yo me muevo, ven, no los voy a ver. Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo que tener cuidado de no confundirme el nervio óptico con un músculo. En general, el nervio óptico, si bien varía, puede tener una cierta rotación de acuerdo a si el ojo para dónde está mirando, en general es el que más entero voy a llegar a ver cuando le toque pasar por ese corte. En cambio los músculos, ven, recién fíjense que para ver esto ¿qué va a ser? ¿Qué músculo va a ser? Recto inferior. Bueno, bien, analicemos. Uno de los rectos superior e inferior, es verdad porque se va de corte. Digamos, en forma somera tenemos que pensar, vamos a ver mejor los rectos cuando ya no vea globo ocular, porque esos rectos serían lo más superior e inferior con respecto a la órbita. Entonces, si yo veo el superior o el inferior, el globo ocular ya no lo tendría que ver, ¿no? Como concepto general, igual depende a qué altura estamos viendo eso. Eso está bien. Ahora, ustedes acá, ¿qué están viendo? ¿Más hacia endocráneo o más hacia la cara? Más hacia endocráneo, entonces ¿qué recto sería en todo caso? Superior, tendría que pensar, ¿no? Si yo, para ver el inferior, me tendría que ir al otro extremo, ¿ven? Ahí estaría viendo el inferior y estaría viendo más cara acá. Pero ¿ves lo que les quería decir? Ven que el inferior, ven que nunca lo puedo ver casi enterito, siempre veo pedazos. Y ven que esto hay que tener cuidado, porque uno acá podría confundirlo con el nervio óptico. Y el nervio óptico, ven acá, recién aparece. Entonces fíjense que está tan oblicuo el recto inferior con respecto al corte, y siempre voy viendo de a pedacitos, ¿sí? El recto superior también nunca lo veo entero. Acá está por ahí la inserción, no lo veo, y acá recién veo. Ahora, acá tenemos un problema también. ¿Cómo saben que están cortando el recto superior y no el elevador del párpado? ¿Me entienden? Acá no tengo un plano de clivaje que me los pueda diferenciar. Esto estrictamente no puedo decir cuál es cuál acá. Debería decir, es parte de los músculos superiores de la órbita, dentro de los cuales tengo que pensar en el recto superior o el elevador del párpado. Eso, digamos, son pequeñas cosas a tener en cuenta. Pero más allá de eso, lo que le quería mostrar, ven, acá se ve característicamente cómo la vena oftálmica atraviesa y pasa entre el nervio óptico, o mejor dicho, por debajo del recto superior, ¿sí? Por debajo del recto superior pasa la vena oftálmica y cambia de lado. Y es bastante característico, ven que es bien lineal y bien como un palo de hockey. Entonces eso lo podemos identificar. La arteria va a estar acá, esta cruza más acá y da una rama incluso, y es una cosa más irregular, se me corta. Que esta la engancho en casi todo el trayecto. Fíjense de este lado lo mismo, ¿ven?
Ahí está. Esa forma de cruzar a la órbita de lado a lado es más de la vena. La arteria tiene esta cosa así más tortuosa y se ven ramas, ¿sí? Y a veces no se ve también. Esto es importante también porque ahí miren, ya que está les muestro acá una de las cosas que utilizamos también. ¿Qué otro método podemos ver para ver la anatomía? ¿Qué otra forma se encarga? Con ecografía. Acá tienen una ecografía de la órbita, ¿sí? Acá la ecografía obviamente es bastante limitada en el sentido de que es más difícil de ubicarse anatómicamente, nos impide muchas veces la grasa, el contorno óseo, pero algunas cosas podemos ver. Acá ven, el transductor está apoyado en el párpado, o sea, el paciente está con el ojo cerrado, entonces se ve la bola del globo ocular, eso se ve muy bien. Y acá puedo ver el nervio óptico, en este caso, ¿sí? El nervio óptico, y yo puedo ver el nervio óptico con lo más negrito, que es el nervio en sí, y lo más blanquito alrededor, que es la vaina del nervio óptico. Entonces yo ahí puedo medirla, por ejemplo, este es un paciente de terapia, para ver si hay hipertensión endocraniana, ¿no? O sea, si esta vaina se está ensanchando, es un signo de que hay aumento de la presión del líquido, etcétera, y que hay edema en el nervio, y puedo valorarlo de esta manera, midiendo eso. Pero ven que acá es muy difícil de ver otras estructuras. También yo puedo utilizar Doppler, que es la que buscaba, que no encontré, porque hace poco había sacado una y me olvidé, pero yo puedo usar el Doppler para medir también el flujo de la arteria oftálmica, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes que tuvieron una repentina falta de visión. Por ejemplo, de lo que hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan que hablamos de se escapa un coagulito y va a impactar en el cerebro, en una ramita del cerebro? Bueno, ese coagulito puede impactar, por ejemplo, en la arteria oftálmica. Entonces, de repente, ese paciente pierde la vista. Tiene lo que llaman una maurosis fugaz. Y después ese coagulito por ahí pasa, ¿no? O se queda. Entonces, yo puedo ver que ese flujo, analizarlo ahí también. Entonces, anatómicamente lo busco en la parte más profunda del lado lateral para identificar a la arteria y poder sacar un espectro. Acá volvemos a la órbita. Entonces, esto como punto, así, tip de recordar, ubíquense bien como punto de referencia a esta morfología de este vaso para identificar lo que es la vena oftálmica. La vena oftálmica es un tema que nosotros verificamos porque, por ejemplo, sucede, ¿no? Ya sea por traumatismos o por patologías de base en sí, que se trombosa esa vena, ¿sí? Se tapa, ¿sí? O no estrictamente la vena, se trombosa el seno cavernoso, otra cosa que vamos a ver. Entonces esa vena se dilata, genera alteraciones, comprime al nervio, produce, digamos, que el ojo se ponga rojo, etcétera, y puede traer obviamente trastornos de visión. Entonces es una cosa que nosotros analizamos y vemos, pero bueno, acá para mostrarles, bien fácil de identificar por esta forma de palo de hockey la vena oftálmica. Bueno, esto fíjense que acá siempre el estudio de las órbitas, más allá que nosotros analizamos las partes blandas, ahí lo mismo vemos de nuevo. Acá de paso les muestro. Vemos también de nuevo el cristalino, ahí bien denso, y acá podemos ver la parte del párpado, partes blandas. Y acá donde también identificamos, ¿no? Las partes blandas del párpado, ¿sí? Nosotros identificamos lo que sería la región preseptal, ¿sí? Por delante del septo, que sería la parte de los párpados, y poseptal, porque también tiene que ver con esa ubicación anatómica en relación a cosas que podemos ver. Por ejemplo, era común en la guardia, los sábados a la noche o el sábado a la madrugada, recibir al chico que el patovica o el guardián del boliche le pegó una trompada cuando quería entrar al boliche, no sé, esas cosas que suceden, o peleas callejeras de los fines de semana, trompada en la cara, en la órbita, venían con hematomas en la órbita. Entonces uno tiene que analizar eso, ese hematoma es intra o extraconal, dentro de la órbita, está preseptal, o sea, es del párpado, o está por detrás, o sea, por detrás obviamente todo eso aumenta la gravedad, ¿no? Pone más en riesgo el ojo.
Entonces uno ahí, si bien es difícil identificar lo normal, cuando aparecen hematomas, por ahí uno no puede ver que ese hematoma se hincha acá en el párpado y ve que toda la grasita intraconal está bien. Entonces son todas como regiones que nosotros, que por ahí uno no está acostumbrado desde la anatomía clásica, o sea, de la anatomía de los libros a resaltar, nosotros la vemos en la parte clínica así. Bien, lo mismo acá, ¿no? Nosotros siempre analizamos todos los planos grasos periorbitarios también. Ven que la parte muscular se ve densa, la parte grasa se ve hipodensa, y todo eso es cuando hay traumatismos, hay edema, es lo que dejamos de ver. Si analizamos en este eje, ¿no? Ahí van a tener desde la parte más superior, estamos acá, vemos cómo pega la vuelta el oblicuo. Acá el oblicuo lo que vamos a tener tampoco, como viene oblicuo, no lo vamos a ver enterito, ¿sí? Pero ahí tienen la parte del oblicuo superior, y si me voy hacia abajo, tengo que ver ahí las fibritas que a veces se ven del oblicuo inferior, más inferior ahí, ¿sí? Eso también es algo que uno que analiza los músculos, es algo fundamental. Más allá de la clínica, digamos, de la exploración clínica, cuando el oftalmólogo o el médico que atiende al paciente le hace hacer los movimientos del ojo para evaluar cómo están esos músculos, nosotros acompañamos de la anatomía a ver si vemos alguna alteración de ese músculo, si ese músculo tiene un hematoma, si ese músculo está atrapado. Clásico, fractura del piso de la órbita, y donde el oblicuo menor o incluso el recto inferior se queda atrapado, se le va hacia el seno maxilar. Entonces ese músculo no lo puede mover. Entonces son todas cosas que vamos analizando. Y les decía, acompañando a este estudio de órbita, que es de partes blandas, acompañamos siempre con un estudio. Ven, esto es una ventana ósea, ¿sí? Entonces acá yo veo mejor lo óseo. Ven que las partes blandas se me ponen todas similares, y acá delimito mejor. Entonces veo cómo está la parte ósea, a ver, por ejemplo, en un traumatismo, ¿sí? Ahí quedó esta parte sola nomás, pero bueno. Y acá lo que tienen es esto, son los sagitales. Me falta, este está. Ven que yo cuando hago los sagitales, los programo de ojo por ojo, siguiendo el trayecto del eje de la órbita, ¿sí? Para poder analizarlo mejor. Si uno lo hiciera con un sagital estricto o parasagital estricto, sería por ahí más confuso. Entonces yo lo hago con este eje para verlos mejor. Y lo que vemos acá, fíjense, este sería como el corte que pasa bien por el medio, y acá les decía que se ve muy bien el cono. ¿Ven? Acá tienen el cono envolviendo los músculos al globo ocular, y uno puede delimitar esta grasita extraconal de la grasita intraconal, los elementos intraconales. El nervio óptico en el medio, ¿sí? Y acá miren que se ve muy bien cómo se van separando los dos músculos, el recto superior, que se adhiere al ojo, y el elevador del párpado, que se va separando y pasa por arriba del ojo. Acá vemos al recto inferior. Esto engrosado seguramente es parte de las fibras del oblicuo que está viniendo en la parte inferior, si es de la parte medial, y bueno, en este corte obviamente no vemos al oblicuo mayor porque estaría más medial. Y acá vemos los vasitos. Este seguramente que está bien pegado al oblicuo mayor sería la vena, ¿sí? Este es solamente una rama de la arteria. Probablemente habría que ir siguiéndolos. En la medida, acá vienen los cortes, ven, estoy viendo todo desde lateral, acá viene lateral, acá estoy entrando en la órbita, entonces el primer músculo, si yo voy de lateral, va a ser el recto lateral. Sigo hacia la parte más medial, ahí aparecen los músculos superiores, por ahí el elevador del párpado, ahí empieza el recto superior, ahí se ve el recto inferior, ahí empieza a aparecer el oblicuo inferior, acá está el nervio, sigo hacia medial, y ahí aparece el recto medial, y ahí está la polea del oblicuo. Ven, ahí está el oblicuo mayor, acá viene el oblicuo mayor a insertarse, y eso se va hacia atrás el oblicuo en este sector, ¿sí? Como si fijaran, digamos, en un corte así aislado se complica un poco ver. Cuando uno tiene la seguidilla es más fácil, pero bueno, por eso practicar
para identificarse mejor, ¿sí? Y acá lo mismo, pueden identificar la parte preceptal, ven, ahí está el párpado, ahí es donde hace la vuelta el párpado, esto es preceptal, o sea, esto es el párpado y este es el párpado inferior, para identificar también una alteración acá, preceptal, de algo que está por detrás de eso. A ver si estaba acá. Miren, acá tienen algunas alteraciones morfológicas, ¿ven? Acá tienen un globo ocular deformado, ven que ya no es redondito, sino que es como un huevo, ¿sí? Eso obviamente trae trastornos visuales del tipo más, como se llama, miope, ¿no? O sea, tiene que acercarse para que se forme más acá la imagen. Acá tienen una alteración, esto en realidad es una gomita que se pone para, en algunas patologías, ayudar a la formación del ojo. Fíjense que acá se ve muy bien el cristalino y acá no. Y ya está, no me acuerdo bien que tenía esto, incluso acá el botón del nervio óptico está engrosado. Esto creo que era un traumatismo, ¿sí? Acá, entonces, lo que le quería mostrar, ven que acá está la órbita derecha, aparentemente bien, la izquierda se ven los músculos, se ve la grasita, intra-extraconal, y acá en preceptal, ven, está este engrosamiento, pero fíjense que este ojo no está del todo sano, ven que está irregular y tiene estas manchas acá, así que seguramente tuvo una ruptura ocular, ¿no? Este muchacho. Esto es para mostrarle bien la diferenciación de una glándula lagrimal, ¿ven? Una glándula lagrimal que está engrosada, está ensanchada acá, y acá es bien obvia, ven, está muy agrandada. Pero fíjense que esto es lo mismo, ven que está por fuera, ven que no hay plano de clivaje de grasa. Entonces eso está hablando de que justamente no está dentro del cono eso, está empujando desde afuera. Entonces esto creo que era un linfoma que le afectó a las glándulas lagrimales y está empujando, ¿sí? Ven, ahí está en el corte coronal, cómo se ve ahí, cómo se ve ahí empujando. Estos son también otros tumores más malignos. Y acá lo mismo, lo que les decía de la importancia. Ven, yo analizo esta órbita y trazo una línea circunferencial que me delimita lo intra y extraconal. Y ustedes acá tienen un tumor, probablemente un tumor nasofaringeo, ven que está complicando también el seno maxilar, la fosa nasal, las celdillas etmoidales. Invadió, se comió la lámina papirácea, ¿sí? Y desde la fosa nasal se metió en la órbita. Y acá es difícil de saber realmente si invadió o no, ¿no? Pero uno acá ve que intenta esto por lo menos proteger. Fíjense que esto está sano y esto está invadiendo desde lo extraconal. Ahora acá yo pierdo plano de clivaje entre el músculo y esto, ¿sí? Entonces yo acá tengo que pensar que por ahí está empezando a invadir ese cono de protección. Pero fíjense que el nervio óptico por ahí viene bien. Este paciente seguramente lo que tiene es un trastorno de la motilidad del ojo, pero por ahí ve bien, porque el nervio viene bien. Acá lo ven en otro plano, ¿sí? En el plano que ven que está bien acá, se comió esta lámina, ¿sí? Papirácea ahí, se la comió y está invadiendo la órbita. Y ven cómo comprime y desplaza al músculo. Esto a su vez es un signo más positivo, porque ven que no es que se comió el músculo, no es que lo englobó y lo atrapó, sino que por ahora se ve que está invadiendo la grasa y está empujando al músculo, ¿sí? Acá no sabemos bien qué pasa, pero ya que esté así torneado nos da una mejor opción. Porque fíjense que si lo intraconal está invadido, seguramente hay que sacar todo el ojo. En cambio, por ahí, si no está invadido, puedo hacer esta resección de acá y poder permitir que siga estando el resto. De resonancia, un par de cositas, que bueno, justo tenía un solo corte, seguramente tenía más, pero a ver. Miren, acá, esto lo habíamos visto, ¿no? No me acuerdo si lo vimos, este paciente. Ahí miren, se ve mejor también la diferencia entre un músculo y el otro, el hedor del párpado y el recto.
Ahí tienen el oblicuo, siempre pegadito al hueso. El oblicuo va como pegadito al hueso, lo van a ubicar. Ven que básicamente ustedes tienen una especie de fondo de grasa con esta densidad. Acá se ve muy bien, densidad grasa, densidad aire, densidad grasa, densidad músculo, densidad agua, ¿sí? Lo mismo que acá, y densidad aire, ¿no? Y densidad hueso, obviamente. Conviven las densidades. Entonces, en esta especie de magma de densidad grasa, tienen como gotas, que son la parte muscular, ¿sí? Están siempre ahí. Estos están como más flotando, este está siempre más pegadito. Hacia más anterior, ven ahí, se ve el oblicuo menor, se ve muy bien ahí, cómo va desde el huesito hacia la parte inferior. Y en resonancia también, lo podemos estudiar en diferentes secuencias, etcétera, etcétera. Acá lo importante de la resonancia es que por un lado yo puedo valorar la grasa y puedo hacerle diferentes tipos de secuencias con o sin supresión grasa, y eso a veces ayuda, por ejemplo, cuando hay ¿cómo era el nombre? Digamos, inflamación de la grasa, que no me acuerdo, la celulitis orbitaria, ¿sí? O sea, por inflamaciones, por ejemplo, se va a ver la grasita alterada. Eso en tomografía se puede ver también. Acá esta grasa, como siempre venimos viendo, esta grasa bien hipodensa, se va a ver más densa cuando está edematosa, cuando hay inflamación. Acá eso lo puedo ver, puedo hacer una supresión grasa y verlo cómo se mantiene el líquido. Pero acá, por ejemplo, lo que puedo ver es mejor el nervio óptico. Entonces, manchitas en el nervio óptico, por ejemplo, en pacientes que tienen esclerosis múltiple y tienen trastorno de visión, yo puedo analizar. Entonces, uno de los aspectos más útiles de ver en resonancia es el nervio óptico. Lo que yo le quiero decir con esto es con la resonancia, de acuerdo a la secuencia que utilice, o sea, se tienen que acostumbrar a los colores. Acá la grasa se va a ver hiperintensa, tanto en T2 como en T1, más en T1 que en T2, pero el músculo se ve más hipodenso y la grasa más hiperintensa. Si yo le hago una supresión grasa, no, lo voy a ver más todo negro, la grasa se va a suprimir y me va a resaltar por ahí en el gris, de acuerdo a T1, T2, cómo se vea. Yo puedo hacer también contraste, igual que en tomografía, etcétera, para ver. Pero lo que acá por ahí me pierdo mejor, o me pierdo más, son la parte muscular, ¿sí? Entonces, en general, lo que se usa la reso es más que todo para ver el nervio óptico. Bien, hasta acá preguntas. No sé si tienen alguna duda, algo que haya surgido. Creo que no. Creo que no. Ah, miren, este era un glaucoma. Claro, este es un glaucoma, aumenta la presión del ojo, ¿sí? Se acumula líquido. Hay diferentes formas de glaucoma. El más frecuente es como todo líquido, ¿no? Esto es casi una ley, ¿no? O sea, todo líquido que se acumula, básicamente tenemos dos caminos, o porque se produce mucho y no llega a reabsorberse, o porque no se puede reabsorber, porque está tapado la forma en que drena ese líquido, ¿sí? Eso pasa para cualquier cosa que haya líquido, la vesícula, en donde sea. La vesícula lo más frecuente es que se tape, no que haya hiperproducción. En líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, hiperproducción por alguna alteración o que se tape. Acá pasa lo mismo, lo más frecuente que se tape el conductito por donde drena el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Se acuerdan de los conductos de Schlemm? Ahí en el borde medial, por la cámara anterior, drena el líquido, se produce el líquido del ojo y se drena por ahí. Por eso, digamos, la miosis, ¿sí? Cuando se achica el ojo, lo que hacen los medicamentos es achicar la pupila, ¿sí? Para que ese iris se relaje, entonces como que deja un mejor espacio para que ese conductito se dilate más y pueda pasar el líquido. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando se acumula mucho líquido acá, aumenta la presión del ojo y genera muchas alteraciones. Eso que en general va a la pérdida de la visión en diferentes grados de acuerdo a la presión. En este caso ya es de larga edad, también incluso el cristalino está afectado. Y este es el que les mostraba antes, era un glaucoma. Estaba ahí.
A ver qué más tiene. Miren, acá, más allá del glaucoma, se ve muy bien la diferenciación entre los dos músculos rectos, perdón, el recto y el elevador del párpado, ¿sí? ¿Qué otras cosas tengo acá? Miren, este era un carcinoma escamoso, que es el que le mostré recién, que está invadiendo ahí, era un carcinoma escamoso, ahí me estoy viendo la... Este es el linfoma que le había mostrado de las glándulas salivales. Ahí se ve también el recto inferior, ¿ven? Perdón, el oblicuo inferior, se ve bien. Esto es un melanoma, pero un melanoma en la coroides, en la retina, ¿sí? Que está adentro. Esto realmente es de casualidad, se ve, ¿no? Pero eso es más patrimonio del oftalmólogo. Y no sé qué cosas más hay. Acá hay un trauma, bueno, este es el trauma que les mostré. Acá tienen diferentes planos, ven cómo quedó ese ojo, ven que tiene sangre dentro del ojo y está deformado. Ese ojo se afectó, ¿sí? ¿Ven? Esto prácticamente es complicado, hay que sacar el ojo en general. O dejar que pierden la visión, ¿no? Bueno, de órbita tenemos eso. Con respecto a, vamos a pasar un poquito a meninges.